Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Hemos empezado a considerar la primera parte de este versículo el domingo anterior y veíamos cómo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, instruye a la iglesia en Éfeso y a nosotros a no embriagarnos. Y como decíamos el domingo anterior, esto no se limita a las bebidas alcohólicas, sino que en realidad esto se refiere al dominio o al control de nuestra vida. Cualquier cosa, persona, idea, filosofía, deseo puede llegar a gobernar nuestras vidas, pero lo que aquí se nos manda es a que no seamos gobernados por nada ni por nadie, sino solamente por nuestro Dios, solamente por el Señor. Pues las personas ebrias y las personas llenas del Espíritu tienen algo en común. Ambas son controladas. Sus vidas y comportamientos manifiestan quién o qué les está controlando. Aquel que es controlado por la ebriedad, aquel que es controlado por su vicio, manifiesta en su vida, en su comportamiento, cómo usa sus fuerzas, su inteligencia, sus recursos y todo lo que él es para servir a aquel que le controla. Aquel que es gobernado por el Espíritu de igual manera manifiesta en su vida y en su comportamiento aquellas virtudes y frutos que son propios de la obra del Espíritu en el corazón de una persona. Pablo ha venido hablando acerca de este despojarse del viejo hombre y vestirse del hombre nuevo. Él empieza en el capítulo 4, en el versículo 1, diciendo: ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. En el versículo 22 dice: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo dice que dejemos de vivir bajo la influencia controladora del pecado, de la naturaleza pecaminosa, que nos despojemos de aquellas costumbres, de aquellos vicios, que nos despojemos de todo pecado y que corramos, como dice Hebreos, la carrera puestos los ojos en Jesús. Qué importante es para nosotros entonces beber profundamente de la fuente de agua viva, beber continuamente de aquella fuente y entregarnos todo el tiempo a la guía y a la dirección de nuestro Señor. La segunda parte del versículo dice: sed llenos del Espíritu. Así que en esta tarde nos detendremos para considerar esa expresión. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino, o antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero antes de considerar lo que es ser llenos del Espíritu, es necesario que
nos detengamos a pensar por un momento en algunas cosas que no es ser llenos del Espíritu. Pues en primer lugar, la llenura del Espíritu no es una experiencia única que te eleva a un plano superior. Algunos círculos cristianos, la llenura del Espíritu es presentada como una experiencia única y dramática que te transporta a un plano espiritual superior. Se presenta como aquella experiencia misteriosa, aquella experiencia que eleva a la persona de manera dramática a un plano espiritual elevado. Y se presenta esto como algo que produce entonces en la persona un estilo de vida en el cual él ya no necesita tanto ocuparse de tratar con su mente y su corazón, porque esa experiencia lo ha puesto en otro nivel de espiritualidad. Y esto, por supuesto, no es enseñado por la Escritura. Sin lugar a dudas, la obra del Espíritu en el corazón es misteriosa. Juan 3 dice que es misteriosa. El Señor, hablando con Nicodemo, le dice que es misterioso, así como nosotros no sabemos de dónde viene ni a dónde va el viento, pero vemos su sonido, o vemos su obra y oímos su sonido, vemos lo que hace, pero sigue siendo misteriosa. Así que en ese sentido lo es, pero no se refiere a algo místico, a algo que es producto de algunas palabras y algunos hechizos. La llenura del Espíritu no tiene nada que ver con ser elevados a un plano espiritual particular. La llenura del Espíritu no le quita a la persona la necesidad de disciplinarse para la piedad. La llenura del Espíritu no le quita a la persona la necesidad de vivir continuamente tratando con su pecado y arrepintiéndose de su pecado. No elimina la necesidad de una vida de devoción delante del Señor. Algunos que creen que la llenura del Espíritu es esto, suelen descuidar su vida de oración, de lectura de la palabra, de congregarse, porque ellos entienden que su relación con Dios es tan directa que ya no necesitan los medios regulares que Dios ha establecido para comunicarse y relacionarse con Él. Pues eso no es la llenura del Espíritu. Por otro lado, la llenura del Espíritu no es una experiencia irracional o emocional. No es una experiencia irracional. Algunas afirmaciones acerca de la llenura del Espíritu incluyen relatos de personas que hacen sonidos extraños, que se ríen o lloran sin control, que permanecen en un estado caótico por horas o días, y se piensa que ese tipo de manifestaciones es la llenura del Espíritu, pero nada tiene que ver eso con la Escritura. La Biblia no declara que tales cosas sean la llenura del Espíritu. Ese tipo de manifestaciones no deben ser atribuidas al Espíritu de Dios.
porque el Espíritu nos guía a la verdad, no a la irracionalidad. Porque Dios es un Dios de orden, no de desorden y caos. Porque la obra del Espíritu es conducirnos a Cristo, a conocer la verdad, a ser convencidos de pecado, de justicia, de juicio. Porque la obra del Espíritu es formar en nosotros la imagen de Cristo y no simplemente producir este tipo de manifestaciones. En tercer lugar, la llenura del Espíritu no es el privilegio de una clase especial de cristianos. No es el privilegio de una clase especial de cristianos. No es una clase particular de experiencias reservadas solo para algunos cristianos. Ciertamente que Dios da diferentes dones y diferente medida de los dones. Pero una cosa son los dones del Espíritu y otra es ser lleno del Espíritu. Todos, según el llamado de Dios, debemos procurar ser llenos del Espíritu. Aquí el apóstol está escribiendo una carta a una iglesia y le está diciendo a todos allí, no solo a los pastores, no solo a los diáconos, no solo a algunos hermanos en la iglesia, sino a todos: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Así que no está reservado a una clase particular o especial de creyentes. Así que, hermano y hermana, para usted y para mí, personas comunes y corrientes, es la obra del Espíritu. Dios obra en el corazón de cada creyente. Él mora en cada creyente. Y Él dota a cada creyente de su guía, de su poder, le capacita, le conduce a la verdad, y todos podemos y debemos ser llenos del Espíritu. En cuarto lugar, no debemos confundir la llenura del Espíritu con el ser llenos o sellados por el Espíritu. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. A menudo se oye que nosotros podemos ser creyentes sin todavía haber recibido el Espíritu Santo, sin haber sido bautizados o sellados por el Espíritu Santo. Pero en realidad nosotros vemos que la Escritura nos enseña que todos los creyentes, una vez que han creído en el Evangelio, son sellados. Es decir, que el Espíritu viene para hacer morada en el creyente. El Espíritu, entonces, en el momento que el creyente es salvo, viene para ser el sello de su salvación, el sello de garantía de la obra que Dios culminará y de la herencia que le concederá por medio de Cristo en la eternidad. Así que si tú eres creyente, tienes el Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios mora en ti. Si el Espíritu de Dios no mora en ti, no eres un creyente sin el Espíritu. No eres un creyente menos espiritual. No eres un creyente demasiado nuevo para tener el Espíritu. Simplemente no eres un creyente. Y necesitas acudir a Cristo. Y necesitas arrepentirte de tu pecado y venir a Él para que Él entonces, cuando hayas oído el mensaje de la verdad, hayas creído el Evangelio, por la fe entonces vengas a ser un hijo de Dios, el Espíritu vendrá a morar en ti. Hay otro pasaje que nos habla de esto, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 9. Dice Pablo, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El tal no es de él. Si en una persona no mora el Espíritu, entonces simplemente no es de Cristo y necesita arrepentirse. Pero si tú has creído en Cristo, si tú has venido a Cristo por la fe, entonces, hermano, el Espíritu de Dios mora en ti. Te ha sido dado como un sello. Te ha sido dado como las arras. Te ha sido dado como la garantía inicial de lo que Dios te concederá. Te ha sido dado para que Él esté en ti, viva en ti y te gobierne y te conduzca hasta la ciudad celestial. Por eso nunca al creyente se le manda a ser sellado o bautizado en el Espíritu porque ya tiene el Espíritu. Se nos manda a ser llenos del Espíritu. Entonces, ¿qué es ser llenos del Espíritu? Volvamos allí a Efesios 5. Sed llenos del Espíritu. Esta frase que se traduce como sed llenos es la traducción de una sola palabra. Y es necesario mencionarla por causa de su importancia en el pasaje. Esta palabra en su original es pleró. Pleró. Y su significado literal es: estén siendo llenos todo el tiempo. Es un imperativo, es decir, es una orden, está en presente, pero también es pasiva. Hay tres elementos que están aquí involucrados. En primer lugar, es una orden en tiempo presente. No es algo del pasado ni tampoco del futuro. No nos manda o no nos dice que es algo que ocurre una sola vez al principio de nuestra fe, y tampoco es algo que ocurrirá en algún momento en el futuro, sino que es algo del tiempo presente. Sed llenos. Hoy, ahora, es un imperativo presente. Es un imperativo que se nos manda entonces a hacer algo. Y ese algo es a ser llenos del Espíritu. Por eso
hace aquí un contraste entre estar llenos del alcohol, llenos de vino, entre estar manteniéndose involucrado en la borrachera, con estar llenos continuamente del Espíritu. Dejen, en otras palabras, dejen de estar bajo el alcohol todo el tiempo y ahora sean llenos del Espíritu todo el tiempo. Porque saben, hermanos, que el que se embriaga todo el tiempo está bajo el alcohol. Eso no quiere decir que todo el tiempo está borracho, pero todo el tiempo está gobernado por su vicio. ¿Para qué trabaja? Para su vicio. ¿Para qué busca tiempo? Para su vicio. ¿En dónde está puesta su esperanza? En satisfacer su deseo. ¿Hacia dónde corre con afán? Hacia lo que desea su corazón. Eso quiere decir control total. Dejen de estar controlados por tal cosa y sean llenos del Espíritu. Estén siendo llenos todo el tiempo. Se trata de un mandato que alude continuidad conscientes. Ser llenos del Espíritu Santo, entonces, no es una opción para los creyentes, sino un mandato. Y por eso decíamos ahora, no se trata de un privilegio particular para unos cuantos creyentes, para unos pocos cristianos que tienen una categoría especial, sino que es el mandato para todo creyente. ¿Eres tú un creyente? ¿Eres tú una creyente? Entonces el Señor te manda que seas lleno, llena del Espíritu. Ningún cristiano tiene la opción de decir, esto no es para mí, esto no tiene que ver conmigo, eso es para los pastores, eso es para los predicadores, eso es para los que van a la calle a evangelizar o para los misioneros. Todo creyente tiene el mandato del Señor de ser lleno del Espíritu. Y la razón es porque como creyentes no podemos vivir bajo la voluntad de Dios si no somos guiados por el Espíritu. Si no vivimos por la guía del Espíritu, por el poder del Espíritu, no podremos obedecer los mandamientos del Señor, no podremos hacer la voluntad del Señor, no tendremos luz, estaremos en oscuridad. El sometimiento a la voluntad de Dios, al señorío de Cristo, es una parte esencial y no opcional del creyente. Sed llenos del Espíritu. Aunque todo cristiano es habitado y bautizado o sellado por el Espíritu, a menos que sea lleno del Espíritu, vivirá en debilidad, torpeza, frustración y derrota espiritual. No completa, pero en muchas ocasiones será derrotado. En debilidad, falto de sabiduría, falto de discernimiento, débil, temeroso, gobernado todavía por pasiones, por debilidades mundanas y carnales. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu. Este aspecto continuo de ser llenos del Espíritu involucra una sumisión diaria, día tras día, momento tras momento, situación tras situación, a la guía, al poder
y a la dirección del Espíritu Santo. Porque es Él quien nos conduce a la verdad. Es Él quien nos lleva al entendimiento de la palabra. Es Él quien abre nuestros ojos para ver la luz. Es el Espíritu de Dios quien nos guía, quien nos dirige a todas las cosas buenas. Por otra parte, el ser llenos del Espíritu tiene también un sentido de control total. Cuando una persona está llena de algo, ya no tiene control de sí mismo, sino que se halla bajo el dominio de aquello que le llena. Bajo el dominio de aquello que le llena. Por ejemplo, nosotros encontramos en Lucas capítulo 6, a unas personas que estaban llenas de ira, de furor, de odio contra Cristo. Versículo 11. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Ellos estaban llenos de ira. Se llenaron de ira contra el Señor. Estaban airados porque el Señor había sanado a un hombre. Eso es lo que acaba de ocurrir allí. Versículo 9, Jesús les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o destruirla? Después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Se llenaron de ira contra el Señor, de tal modo que su ira entonces los controló. Fíjese que estaba tal su ira en sus corazones, su aborrecimiento por Cristo, por su predicación, por su ministerio, por su obra, que a ellos no les quedó lugar de glorificar a Dios por lo que acababa de ocurrir. No hubo lugar en sus mentes para detenerse a considerar lo que acababan de ver. Una obra poderosa de Dios se había hecho. Un hombre había sido sanado allí delante de ellos, frente a sus ojos. No fue algo que les contaron, fue algo que ellos vieron allí. Pero sus corazones estaban gobernados por la ira, estaban gobernados por el odio, estaban gobernados por el furor contra Cristo, y lo único que había en sus mentes era: ¿cómo podemos acabar con este? Lo que te llena te controla. Lo que llena el corazón controla al hombre. ¿Estás lleno del Espíritu, hermano? ¿O eres lleno de otras cosas? Esa es una pregunta que tenemos que respondernos. Pero no solamente nos llenamos de cosas, incluso la influencia del diablo en el corazón puede ser tal que lleva a un hombre a hacer cosas terribles. Hechos capítulo 5, el versículo 3. Aquí estábamos hablando de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira están allí.
Versículo 3, mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Satanás llenó el corazón de Ananías y su esposa. Y su influencia fue tan poderosa que llevó a este hombre a intentar engañar a Dios. Así lo declara Pedro. Él estaba intentando engañar, presentándose como un hombre muy generoso. ¿Acaso no podía decir, he vendido esta propiedad y he destinado esta parte para la iglesia? De lo que vendí, quiero dar esta ofrenda. ¿No le era legítimo hacer tal cosa? Claro que sí. ¿Acaso no le era lícito retener la propiedad y no venderla? Nadie lo estaba obligando a hacer tal cosa. Pero el enemigo lo llenó de orgullo, de soberbia, el deseo de ser exaltado, de sobresalir como un hombre muy generoso. Y fue engañado por Satanás. Y aquí Pedro dice que Satanás había llenado su corazón de mentira, había llenado su corazón para mentir al Espíritu de Dios. Con cuánta facilidad entonces puede ser lleno el corazón de un hombre de todo tipo de cosas que no honran el nombre del Señor. Amigo, tú no estás en Cristo. El Espíritu no mora en ti. Quien te gobierna es Satanás. Quien te domina es el enemigo. Y él llena tu corazón. Sí, tal vez no todo el tiempo lo está llenando de cosas tan terribles como cometer un homicidio o ir y hacer cualquier cantidad de cosas perversas. No está llenando tal vez tu corazón para venir y mentir o mentir al Espíritu de Dios. Pero cada vez que llena tu corazón de tus ideas, de tus filosofías, de la confianza en ti mismo, intentas mentir a Dios, diciéndole a Dios, yo soy bueno, cuando el testimonio de la Escritura es que no hay ninguno bueno, sino solamente Dios, que todos somos pecadores y necesitamos de la gracia del Señor. Si tú estás convencido, amigo, que tú eres bueno y que te mereces el cielo porque eres bueno, ese no es un testimonio del Espíritu en tu corazón, es un testimonio del diablo, llevándote a intentar mentir al Espíritu de Dios, y tal cosa es imposible. No te dejes engañar del diablo. El Espíritu Santo nunca te llevaría por un camino diferente a lo que la Biblia enseña. Si Dios te ha convencido de tu pecado, entonces cree a la verdad de Cristo, no a las mentiras del diablo. Aquí este hombre fue lleno de Satanás, o de las mentiras y de los pecados que Satanás puso en su mente, influenció en su corazón. No que Satanás meta el pecado, pero él incentiva el pecado en el corazón. Y así ocurrió con este hombre, y allí ya no se encontró dominándose a sí mismo, ya no tuvo control de sí mismo, de sus decisiones, de sus palabras, sino que aquello que lo había dominado lo llevó a hacer tal cosa. Eso nos ocurre continuamente, hermanos. Eso nos pasa muy frecuentemente.
pero también vemos la vida de un hombre lleno del Espíritu de Dios. Vaya a Hechos 7, solo un par de páginas adelante. Y vemos la historia de Esteban, un predicador de un solo sermón, al menos registrado en la Biblia. Predicó y luego murió. ¿Y qué encontramos aquí? Vemos a este hombre. En el capítulo 6 está contado como aquellos llenos de fe y del Espíritu. Versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Y luego en el capítulo 7 encontramos a este hombre predicando un sermón con gran valentía, con poder, no con el poder humano, no con estrategias humanas de convencimiento, sino por el Espíritu Santo. Versículo 54, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Versículo 59, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este hombre era un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno. ¿Y cómo se manifiesta esto aquí? Primero, él habló la verdad. Segundo, el Señor le capacitó para hablar con valentía en medio de una situación muy difícil que terminó con su muerte. Pero hermanos, para esto se requiere la valentía dada por el Espíritu de Dios. Muchos de nosotros, con un simple comentario negativo en redes sociales, ya no queremos decir nada más. Con una burla de un familiar, ya no queremos decir nada del Evangelio. Este hombre lleno del Espíritu fue conducido a hacer lo que Dios había dispuesto para él en aquel momento. Fue un hombre lleno del Espíritu. Su vida estaba dirigida por el Espíritu. Él habló las palabras de Dios. Él se mantuvo firme al mensaje del Evangelio. Él consideró un privilegio dar su vida para servir al Señor y predicar su palabra. Por el nombre de Cristo estuvo dispuesto a dar su vida. Habló según el conocimiento de la verdad y con la valentía de la cual el Señor le dotó en aquel momento. Esto presenta entonces aquel gran contraste entre la embriaguez y la disolución. Una vida controlada por cualquier cosa, corre tras aquella cosa. Una vida llena del Espíritu, camina en la verdad. Camina en el Espíritu. Sigue al Señor. Busca servir al Señor. Ser lleno siempre de la verdad. Confiar completamente en el Señor. Depender de Él.
poner su mirada y su esperanza solamente en Dios, aún en situaciones adversas como la que pasó Esteban. Este hombre manifiesta lo que es una vida llena del Espíritu. Él se mantuvo confiando en que el Señor le sostenía, que el Señor estaba con él. Y cuando fue inminente su muerte, entonces dice, cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hasta el último momento este hombre, guiado por el Espíritu, controlado por el Espíritu, dirigido por el Espíritu de Dios, se mantuvo sirviendo al Señor. No corrió, no se excusó en los peligros que le rodeaban. Él no puso como excusa cuán peligroso era en ese momento predicar, sino que sabía que el Señor lo había puesto allí en ese momento para hacer tal cosa, y como hemos aprendido de Daniel, dejó los resultados en las manos del Señor. Confió en el Señor. Un hombre guiado por el Señor. Un hombre dirigido por el Espíritu de Dios. Eso lo vemos en la vida del Señor Jesucristo y lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Antes de que Dios usara a Saulo, que luego vendría a ser Pablo, Él mandó a Ananías para que orara por él. Mire lo que le dice Ananías, voy a leerlo. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este hombre fue lleno del Espíritu. ¿Y cómo se manifestó tal cosa? En una vida plena vivida para el Señor. ¿Cómo se manifestó la llenura del Espíritu en la vida de Pablo? En el ministerio que el Señor le encargó, en la obra que Dios le encomendó, en la vida que vivió. Pero tal vez uno de los pasajes que resume esto y nos ayuda a nosotros a entender cómo se vive una vida llena del Espíritu es Gálatas. Pablo, Gálatas 2, versículo 20. Porque tal vez alguien dirá aquí, bueno, eso era Pablo. Un hombre excepcional, llamado de una manera particular. El Señor se le apareció, lo rodeó de luz, le habló. Y todas las cosas que ocurrieron en la vida de este hombre, imagínense, ¿no? Pues eso es fácil para un hombre como Pablo. Pero él habla aquí como un hombre común y corriente, como usted y como yo. Él dice con Cristo, Gálatas 2:20, he sido crucificado. He muerto a mí. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, aquí, ahora, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este hombre manifiesta o manifestó una vida gobernada plenamente por el Espíritu, lleno del Espíritu. ¿Y en qué lo vemos? Las sanidades, los viajes, los milagros. No, hermanos, él está diciendo aquí, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, he muerto a mí. Me he llevado mi yo a la cruz. Ahora
lo que vivo en esta vida, lo que vivo en esta carne, lo que todavía vivo en este mundo, lo vivo por la fe en Cristo. Dependo de Él. Busco su guía. Lo que quiero hacer es su voluntad. Me he entregado a hacer lo que Él manda en su palabra. He puesto mis ojos en Él. Mi esperanza es Él. Mi mayor ambición es serle agradable. Mi búsqueda continua es vivir para Cristo en todo lo que yo haga. Eso incluye viajes misioneros, pero también cuando hacía tiendas para poder vivir. Porque él decía que eso lo hacía como testimonio para honrar al Señor. Él mismo dijo, ya sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Había crucificado su yo. Había llevado a la cruz su ego, sus pasiones, sus deseos, los puso en la cruz. Y ahora Él dice, ya no vivo yo, es Cristo. Yo vivo para Cristo. Mi búsqueda es ser como Cristo, ser agradable a Cristo. Proclamar el nombre de Cristo. Estar contento, estar agradecido, cualquier cosa que sea agradar al Señor. No buscar el favor de los hombres, sino el favor de Dios. Mantener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Eso era la vida de este hombre gobernado por el Espíritu. Sed llenos del Espíritu, dice Pablo a los Efesios. Y ese es el mismo llamado para nosotros hoy, hermanos, a que seamos llenos del Espíritu. Así que ser llenos del Espíritu no es una experiencia mística, no es una experiencia de salir de nosotros y hacer cosas extrañas. Es más bien un sometimiento continuo al Señor. Un sometimiento a la voluntad de Dios. Es estar siempre sujetos a la autoridad de Cristo. Y en la medida que nosotros buscamos al Señor, Él es hallado por nosotros. Y cuanto más buscamos al Señor, más luz viene de Él. Y cuanto más nos acercamos a su palabra, mayor entendimiento tenemos y vamos creciendo y va aumentando tal cosa en nuestra vida, porque nuestro llamado es a ser llenos del Espíritu, a vivir para la gloria de Dios, ocupados de hacer siempre la voluntad del Señor. Amigos, en esta tarde hemos considerado esto de la llenura o ser lleno del Espíritu. Has oído que vivir esta vida que agrada a Dios solo es posible para quien tiene el Espíritu Santo. Pero el Espíritu no se dará o no le es dado a alguien hasta que esa persona se arrepienta y crea en el Evangelio. Leímos hace un momento Efesios 1:13, que después de haber oído y haber creído, entonces se es sellado con el Espíritu Santo. Tú necesitas acudir al Señor, porque si el Espíritu de Dios no mora en ti, quiere decir que tú no eres de Dios, no eres un hijo de Dios. Porque en todos los que mora el Espíritu de Dios, ellos son los verdaderos hijos de Dios.
No el que dice yo soy hijo de Dios. No el que piensa que es hijo de Dios. Es aquel en quien mora el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios solo mora en aquel que ha creído en el Evangelio, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha acudido a Cristo para salvación, para perdón. ¿Has acudido a Cristo? ¿Vas a permanecer en tu dureza de corazón? ¿Vas a permanecer alejado de la familia de Dios? ¿O vas a venir? ¿Vas a oír la voz de Cristo que te llama a arrepentirte? No cierres tu corazón al Señor. No sigas cerrando tu corazón al Evangelio. No sigas endureciéndote contra la verdad. No dejes que el diablo te siga engañando. Mira cuán astuto es. Te hace creer que eres bueno, que te mereces el cielo, que te lo has ganado por tus buenas obras. Te hace creer que tú irás al cielo porque tú no eres tan malo como fulano. O que tú tienes tu relación particular con Dios y eso es suficiente. Tú solo podrás tener una relación verdadera con Dios a través de Cristo. Solo por Cristo. Solo sometiéndote a la voluntad y a la autoridad de Cristo. Entonces el Espíritu de Dios morará en ti. Entonces podrás ser lleno del Espíritu cuando Él gobierne tu vida, te dirija en todas las cosas y te guíe al conocimiento de la verdad. Antes no. Antes estás bajo el dominio de Satanás, camino al infierno, porque la Biblia dice que los tales son hijos de ira y están bajo la ira de Dios. Pero el amor y la misericordia de Dios se ha manifestado en que siendo pecadores, Cristo ha muerto para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que se arrepiente no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cree en el Señor y serás salvo. La promesa es, cree en el Señor y serás salvo. Hermanos, debemos ocuparnos en buscar ser llenos del Espíritu. Debemos trabajar en ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu nos desprende de los deseos mundanos, las normas, los objetivos del mundo, los temores, y nos da verdadera luz. Nos da un entendimiento de Dios, de su persona, de su obra. Nos da también un entendimiento de quiénes somos nosotros y nuestra verdadera condición. Y nos conduce a venir a nuestro Señor cada día más y más. Es el Señor, Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, quien produce sus frutos en nuestros corazones. Pero nunca podremos nosotros de este lado de la eternidad decir que ya lo hemos alcanzado. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que nosotros pensamos que conocemos algo del Señor hasta que el Señor nos conduce a oír o a leer algo y entonces nos damos cuenta que no sabíamos como creíamos que sabíamos? O de repente el Señor trae luz y vemos pecados y formas de pecado en nosotros que pensábamos que no estaban allí, solamente para ponernos en la realidad que estamos lejos de ser perfectos y que estamos más necesitados de la gracia de Dios. Eso es parte de la obra del Espíritu. Y eso no es un mal, es una bendición. Cuanto más somos llenos del Espíritu, más luz hay, más convicción de pecado, pero también más entendimiento de la verdad, más firmeza en nuestra confianza en Cristo, más esperanza en Él, mayor es nuestra confianza
en nuestro Dios, más conoceremos a nuestro Dios, más conoceremos de Él, de su persona, de sus atributos. Y entonces nuestra confianza en Él podrá ser más firme, porque le conoceremos mejor. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Ocupémonos de tales cosas y pidamos al Señor que Él nos conceda vivir una vida llenos de su Espíritu. Oremos.